Televisa presenta. Tengan ustedes un buen día y sean bienvenidos a la exposición. Amigos, antes de nada, me permito presentar a los integrantes que harán de este momento un hecho fantástico. El tema del día de hoy es ordenación por inserción. Pues bien, lo que nos dice la teoría es que el algoritmo de ordenación por inserción es uno de los métodos más simples para organizar datos. Funciona de manera intuitiva y refleja cómo las personas ordenan objetos como cartas en la mano. ¿Qué hace? Realiza una lista para que los elementos estén en orden ascendente o descendente, así lo desees. Idea central. Divide la lista en dos partes, una parte ordenada y otra no ordenada, gradualmente. Toma elementos de la parte no ordenada y los coloca en la posición correcta dentro de la parte ordenada. ¿Cómo funciona? El algoritmo recorre la lista y va colocando cada elemento en su posición correcta entre los elementos ya ordenados. Es como si estuviera construyendo un segmento ordenado elemento por elemento. 1. Empieza desde el segundo elemento, porque se asume que el primero ya está ordenado. 2. Compara este elemento con los anteriores y lo mueve hacia la izquierda si es necesario. 3. Repite el proceso en cada elemento hasta que toda la lista esté ordenada. Para entender cómo se ejecuta, seguiremos este esquema paso a paso. 1. Seleccionaremos el segundo elemento. 2. Supongamos que tenemos 5, 3, 4, 1, 2. El primer elemento, 5, se considera ordenado. 3. Compararemos el segundo elemento con los anteriores. Toma el 3 y compáralo con el 5. Como 3 es menor que 5, mueve el 5 hacia la derecha y coloca el 3 antes que él. 4. La lista ahora será 3, 5, 4, 1, 2. 5. Continuaremos con el segundo elemento. Ahora seleccionaremos 4 y comparamos con los elementos ordenados 3 y 5. Moveremos el 5 a la derecha y colocaremos el 4 en su posición correcta. 6. La lista se convierte en 3, 4, 5, 1, 2. 7. Repetiremos el proceso. Seleccionamos 1 y compararemos con todos los elementos ordenados. Movemos los elementos 5, 4 y 3 hacia la derecha hasta que 1 esté en la primera posición. La lista ahora será 1, 3, 4, 5, 2. Haremos lo mismo con el último número, 2. Colocaremos 2 en su posición correcta moviendo 5, 4 y 3 a la derecha. Finalmente la lista queda 1, 2, 3, 4, 5. Tipos y ejemplos de pseudocódigo. 1. Ordenación por inserción directa. Este es el tipo más común y el que hemos descrito previamente. En este caso, cada nuevo elemento se inserta en su posición correcta dentro de la sublista ordenada. Proceso. A. Comienza con el segundo elemento del arreglo. B. Compara el elemento con los anteriores y lo coloca en la posición correcta. C. Continúa con el siguiente elemento y repite el proceso hasta ordenar todos los elementos. Características. Es muy eficiente en las listas pequeñas o ya parcialmente ordenadas. Ordenación tipo binaria. La ordenación por inserción binaria es una optimización del algoritmo de ordenación por inserción directa. En lugar de buscar la posición correcta de un elemento de manera lineal, comparando con cada elemento de la sublista ordenada, utiliza una búsqueda binaria para encontrar la posición correcta más rápidamente. Proceso. A. La búsqueda binaria se usa para encontrar la posición de inserción del elemento de la sublista ordenada. B. Después de encontrar la posición correcta, se realiza un desplazamiento de los elementos mayores a la derecha. C. El proceso es similar a la ordenación por inserción directa, pero la búsqueda de la posición es más eficiente. Características. Mejora la búsqueda de la posición de inserción al utilizar búsquedas binarias, pero no mejorar la complejidad temporal global. Inserción adaptativa. Ordenación por inserción adaptativa. Es una variante que se usa cuando se espera que los datos ya estén parcialmente ordenados o cuando se conoce algo sobre el orden inicial. Este tipo de ordenación ajusta la forma en que realizan la inserción en función de cuál cerca está el arreglo del orden. Características. Algunas implementaciones de ordenación por inserción adaptativa realizan más rápidamente la ordenación cuando se encuentran patrones específicos, como se ve en los algoritmos de ordenación de burbuja, como GAPS.
pero en esencia es aún una forma del algoritmo por inserción. Ahora tenemos tipo de almacenamiento. 1. Arreglo o lista. En la implementación más común, los datos se almacenan en un arreglo o una lista, que es una estructura de datos lineal en la que los elementos están almacenados en posiciones continuas de memoria. Acceso aleatorio. Debido a que los arreglos permiten acceso aleatorio a sus elementos mediante índices, el algoritmo de ordenación por inserción puede acceder directamente a los elementos para compararlos e insertarlos en su posición correcta. Ordenamiento in situ. Los elementos se mueven dentro del mismo arreglo, sin necesidad de crear un nuevo arreglo, lo que hace que el algoritmo de ordenación por inserción sea in place. No requiere memoria adicional significativa, lo que es eficiente en términos de uso de espacio. Memoria en el algoritmo de inserción. El algoritmo de ordenación por inserción es in place porque no requiere memoria adicional para almacenar los datos de manera separada. Todos los datos se almacenan y manipulan directamente en el arreglo original. Espacio adicional. La única memoria adicional que se necesita es para las variables de trabajo como el índice i, k y j. En el caso de la implementación estándar. Memoria constante. El algoritmo tiene una complejidad de espacio de 010101, ya que se utilizan estructuras adicionales, solo se manipula el arreglo dado. Bien, vamos a dar un ejemplo en un programa en C. Vamos a empezar incluyendo la librería estándar stdio.h para funciones como printf y scanf. Es esencial para manejar la entrada y salida de programas de C. Propósito. Define la función que ordenará un arreglo utilizando el algoritmo de ordenación por inserción. Los parámetros ARR. Arreglo que se desea ordenar. N. Número de elementos en el arreglo. Explicación de cómo creamos el programa. Inicio del bucle. Recorre el arreglo desde el segundo elemento. I es igual a 1, porque se asume que el primer elemento AR0 ya está ordenado. Condición. Se repite hasta que se presenten todos los elementos del arreglo. Key. Almacena el valor del elemento actual que se va a insertar en la posición correcta. J. Representa el índice de último elemento de la parte ordenada del arreglo. Bloque white. Desplaza hacia la derecha todos los elementos mayores que key en la parte ordenada del arreglo. Compara ARJ con key. Si ARJ menor que key, copiar ARJ en la posición J más 1 y reduce J. Esto continúa hasta que se encuentre la posición correcta para key o hasta que J se sale del rango válido. J menor a 0. Inserción. Coloca el valor de key en la posición vacía que quedó tras mover los elementos mayores. Ahora, define la función principal donde se ejecutará el programa. Int main. Localización del arreglo. Crea un arreglo desordenado llamado ARR con los valores 5, 3, 4, 1, 2. Calcula el tamaño. Calcula el número de elementos en el arreglo utilizando sysof ARR. sysof ARR 0. sysof ARR. Tamaño total del arreglo en bytes. sysof ARR 0. Tamaño de un elemento del arreglo. Llama la función insert para ordenar el arreglo ARR con n elementos. Impresión del resultado. Recorre el arreglo ordenado e imprime cada elemento separado por un espacio. Resultado. Cuando se ejecuta el programa se imprime la lista ordenada. Bien, ahora tenemos un ejemplo de ordenamiento de un arreglo de enteros en orden ascendente. En la línea 1 tenemos include stdio.h, que importamos la biblioteca estándar para usar funciones como printf y scanf. De la línea 3 a la 13 definimos la función insertShort. Esta función toma como un arreglo y su tamaño como parámetros. Aquí está el núcleo del algoritmo. La variable key almacena el valor actual que queremos insertar. El bucle interno mueve los elementos mayores que key hacia la derecha. Finalmente colocamos key en su posición correcta. Línea 15 a la 19 definimos printr y para mostrar los elementos del arreglo. De la línea 21 aquí declaramos un arreglo con los números que queremos ordenar. En la línea 24 vamos a tener int_main para calcular números enteros y calcular el tamaño del arreglo.
También mostramos en la línea 28 el arreglo original y después llamamos a la función insert shot para ordenar el arreglo y finalmente mostramos el arreglo ordenado en la 33. Y finalmente vamos a tener un ejemplo con ordenamiento de un arreglo de caracteres. Como en el anterior vamos a tener stdio.h para sus entradas y salidas. Luego tenemos la función insert_export. Aquí tenemos la función que realiza el ordenamiento, acepta como parámetro un arreglo de caracteres AR y su tamaño 1. El algoritmo utiliza un bucle que comienza desde el segundo elemento del arreglo, índice 1, ya que asumimos que el primer elemento está ordenado. Dentro del bucle guardamos el elemento actual en la variable key y usamos la variable auxiliar j para recorrer los elementos a la izquierda. Luego usamos un bucle while para desplazar hacia la derecha todos los elementos mayores que key. Esto creará un espacio para insertar key en la posición correcta. Finalmente colocamos el valor de las key en la posición ordenada. Vamos a tener la función printArray. Esta función se utiliza para imprimir el contenido del arreglo. Recorre cada elemento con un bucle for y lo imprime usando printf. Y la función main. Ahora pasemos a la función principal. Aquí declaramos un arreglo de caracteres ARR con los elementos Z, E, B, R, A y calcularemos tamaño utilizando shift-off. Primero imprimimos el arreglo original con un mensaje claro. Luego llamamos a la función insert_or para ordenar el arreglo y finalmente volvemos a imprimir el arreglo, pero esta vez ya ordenado. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.